Charlas sin tiempo. En este suceder de recuerdos y emociones, que es este tiempo del bicentenario de la independencia argentina, qué lindo que es adentrarse, hacer una retrospección y una introspección y visitar entelequialmente, imaginariamente, esos lugares, esos sitios, esos territorios, esas casas, esas ciudades, valga el nombre con que se las conocía, villorrios, caseríos, donde se comenzó a diseñar nuestro país. Y para ello, además de estos sitios que invitamos a los televidentes a recorrer juntos en estas charlas sin tiempo, por eso le pedimos que detengamos unos minutos el tiempo y dejemos correr nuestra imaginación tiempo atrás. Hay una confitería en Europa que tiene un reloj que marca las horas en sentido inverso para que quien entra a tomar algo en ese lugar deje correr el tiempo y vuelva un rato el tiempo atrás. Qué lindo artilugio de la mecánica cronológica. Y decíamos que además de esos lugares, los invitamos a recorrer las figuras, tanto de los hombres y mujeres destacados, como de aquellos que acompañaron y que desde su puesto y su lugar coadyuvaron a esta magna empresa de fundar un país. Y nos gusta para ello leer en estas noches mágicas de invierno a quienes vivieron esos tiempos, porque sin el subjetivismo o la carga de una escuela histórica determinada, nos dejaron desde su posición frescos, inolvidables de esos tiempos de la independencia, del nacimiento de nuestra patria. Y es resaltable que depende de quién escriba sus memorias, sus visiones de esos lugares, de esos hombres y mujeres que actuaron esa época. Es el juicio que uno puede hacerse. Y hoy vamos a retraer el tiempo con un historiador que fue contemporáneo de muchos de esos hombres y mujeres y que a su vez tuvo realmente la varita mágica, lo tocó porque le tocó ser hijo
del autor de la canción Patria, el himno nacional argentino. Nacido de don Vicente López y Planes, don Vicente Fidel López mamó la historia en su hogar paterno y compartió, siendo un niño, con estos hombres y mujeres que hacían la patria. Y dejó escrito lo que vio, lo que escuchó, lo que estudió, lo que analizó. Desde ya hay que siempre trazar paralelismos, no siempre compartimos los juicios que en su momento él adoptó respecto, por ejemplo, a la figura de don José Gervasio de Artigas, de don Francisco Pancho Ramírez, a veces de don Bernardo de Monteagudo, pero sin embargo, leyéndolo hay tanta riqueza en sus obras. Y para también responder a un amigo que vez pasada nos dijo: hay que recordarlo a Güemes, hay que hablar de Güemes. Pero más que hablar de Güemes, también hoy vamos a leer sobre Güemes. Y es nuestra intención leer mucho, porque que la lectura que la hacemos en ese acto individual de leer sea un acto comunitario, para que esas páginas olvidadas de nuestra historia puedan estar al alcance de ustedes también. Así que vamos a hacer una pincelada de hombres, mujeres, salón, campaña, tal cual nos legó en su pintura vívida hecha con la pluma don Vicente Fidel López, y que está aquí en este Panoramas y Retratos Históricos, en la colección Grandes Escritores Argentinos, de que ya hablamos en varios programas, en el tomo 66, perdón. Y acá, por ejemplo, nos presenta Vicente Fidel López, y él estuvo ahí siendo un niño, el célebre Salón de Mariquita Sánchez de Thompson, lugar donde cuenta la leyenda patria, se entonó por primera vez el himno nacional argentino. ¿Cómo era ese salón donde en las tertulias se reunían las celebridades, los visitantes extranjeros que dieron nacimiento a nuestra patria? El Salón de Mariquita Sánchez se titula La nota de Vicente Fidel López. La época de la Asamblea General Constituyente y del gobierno del director Posadas es también una época de transformación en las costumbres, en la vida interior de la familia y en el carácter de los negocios comerciales. Aseguróse entonces un sentimiento espontáneo de que el país tenía ganada su independencia. Cierta alegría pública y comunicativa comenzó a poner lúcida e inspirada a la buena sociedad. Abriéronse algunos salones, y entre ellos el de la Sala y el de la señora doña María Sánchez de Thompson, de Mandeville después, donde Alvear, Larrea, Monteagudo, Rodríguez Peña
la FINUR, Fray Cayetano Rodríguez, algunos médicos y publicistas extranjeros como Carta Molina, Gaffarot, Belmar, padre e hijo, Loireil, el físico Lozier, el botánico Ciarinelli, Wilde, el iniciador de los estudios económicos, el pintor Gould y otros se reunían allí animados de la más exquisita galantería, a pasear su espíritu por las grandes novedades del tiempo y por los azares de la causa del país. Mientras Belmar lucía su intimidad con Benjamín Constant y trazaba los caracteres de su talento y de sus doctrinas ante la atención encantada de los liberales que lo escuchaban. Lozier y Ferrati amenizaban la culta tertulia con pruebas de física y de química que iniciaban en los conocimientos naturales a sus contertulianos y que hacían del salón de la señora Thompson una verdadera academia de progreso y de cultura. Alvear y Larrea primaban entre todos por la rapidez, la originalidad y la audacia de sus concepciones, y eran los galanes más favorecidos de las damas que acudían a hacer estrado alrededor de la dueña de aquel templo, un tanto profano, en que todos abrían su espíritu a las luces del siglo. Allí leía López sus estrofas, y algunas veces un niño, Juan Cruz Varela, declamaba sus loas a la patria y a la victoria en que Júpiter hacía el primer papel entre los protectores que nuestra causa tenía en el cielo. Don Saturnino de la Rosa, el más inocente y satisfecho de los hombres que han manejado consonantes, llevaba las inspiraciones. ¿Qué inspiraciones? Los acomodos, más bien, de su cándida fantasía. África, inundada de gratitud, besaba los pies de América. Asia, ruborizaba, lloraba sus cadenas. Y Europa, sorprendida, no sabía qué pensar de que su esclava de poco a América fuese ahora su modelo. La dueña de aquel salón, en cuya cabeza entraban todas las reminiscencias e imitaciones de los salones del directorio y del consulado francés, prodigaba su inmenso caudal en el delicado placer de reunir en su casa adornos exquisitos y curiosos de la industria y del arte europeo. Porcelanas, grabados, relojes mecánicos con fuentes de agua permanentes figuradas por una combinación de cristales, preciosidades de sobremesa, antojos fugaces si se quiere, pero que eran novedades encantadoras para los que nada de eso habían visto hasta entonces, sino los productos decaídos y burdos que el monopolio colonial les traía. Después de eso, banquetes, servicio francés, y cuánto la fantasía de una dama rica, entregada a las impresiones y a los estímulos del presente, sin amargas ni perturbadoras previsiones del porvenir, podía reunir en torno de su belleza proverbial, con la vivacidad de uno de los espíritus más animados que pueden poner alas al cuerpo de una mujer. ¡Qué bella referencia! Releemos. Después de eso, banquetes, servicio francés, y cuánto la fantasía de una dama rica, entregada a las impresiones y a los estímulos del presente, sin amargas ni perturbadoras previsiones del porvenir, podía reunir en torno de su belleza proverbial. Belleza proverbial era reconocida en todo el Río de la Plata la belleza cautivante de Mariquita Sánchez, si no, pregúntenle a Sarmiento, con la vivacidad de uno de los espíritus más animados que pueden poner alas al cuerpo de una mujer. Era también poetisa y prosista, llena de ingenio y de oportunidad. Qué bella descripción del salón de Mariquita Sánchez de Thompson, luego de Mendeville, donde se entonó por primera vez la canción Patria. Y así, imaginen ustedes, ahora, don Vicente Fidel López nos presenta, por ejemplo, las figuras de dos hombres con suerte
podríamos decir, diversa, con empeños diversos, pero con finales parecidos. Martín Miguel de Güemes, el héroe de la independencia, aquel que durante 7 oportunidades rechazó las invasiones realistas provenientes del Alto Perú y que merced a su férrea, obstinada y valiente defensa, la frontera norte de nuestro país está en los lindes de Salta y Jujuy. Martín Miguel de Güemes, fallecido el 17 de junio de 1821, tras la emboscada que se le tendiera tras una delación que permitió el ingreso de un ala realista por lugares inaccesibles, únicamente desguarnecidos por las permanentes guardias de los infernales de Güemes, y que con un tiro al azar terminara en el desangrado del héroe de la frontera gaucha. Invitamos a leer también la semblanza que hace José María Paz en sus memorias de la figura de don Martín Miguel de Güemes, cómo lo pinta. Dice Paz que tenía un problema de frenillo que hacía que tuviera la voz gangosa y no se explicaba Paz cómo, no pudiendo hacerse entendible en sus discursos, sus gauchos lo seguían hasta la muerte, daban la vida por él. De figura arrogante, supo pasear sus guardamontes llenos de tachas multicolores por las calles ricas de Potosí. Actuó en las invasiones inglesas y de allí le cabe uno de los récords Guinness históricos argentinos de tomar por asalto de a caballo un barco que estaba varado en el sur de Buenos Aires. Lo abordaron de a caballo a un barco. Su hermana Macacha Güemes participó con él en esa guerra de inteligencia, de zapa diríamos, que hicieron las mujeres en el norte argentino, trayendo y llevando los devenires de esa guerra silenciosa, de alcoba en alcoba, entre los mandos realistas y los patriotas. Y acá, en esta lectura que vamos a compartir, don Vicente Fidel López toca un punto neurálgico, que los historiadores después no siempre están contestes, porque en cuanta conferencia se escucha acerca de la conformación de las huestes realistas que combatieron contra los ejércitos criollos independentistas, se habla del gran porcentual de soldados, oficiales, americanos, criollos desde ya, mestizos, indios, cholos, que conformaban junto con los oficiales tropa y suboficiales realistas las tropas del rey. Pero acá Vicente Fidel López habla de la defensa que en 1816 hizo don Martín Miguel de Güemes contra las fuerzas de la Serna, que enfrentó con sus infernales gauchos salteños en una forma de guerrilla que no era una simple montonera librada al azar de la emboscada en los bosques y en las quebradas norteñas,
Era una guerra perfectamente articulada, estratégicamente compartida con San Martín, con Belgrano, y tácticamente llevada como un juego de ajedrez por Martín Miguel de Güemes, que le permitió prácticamente de 1814, 15, 16 hasta el 21 hacer frente, con suerte, a estos disciplinados ejércitos realistas, que en el caso del ejército de la Serna era completamente integrado por soldados peninsulares, oficiales y suboficiales que habían enfrentado a las tropas de Napoleón Bonaparte en la península ibérica. Por ende, un ejército perfectamente pertrechado, perfectamente disciplinado y con hombres con experiencia, aguerridos, que venían a retomar la indómita Buenos Aires. Veamos cómo nos pinta a Martín Miguel de Güemes Vicente Fidel López, allá por 1816. La gloriosa campaña de 1816 en que el coronel don Martín Güemes rechazó al ejército español, le llamamos español porque todo él se componía de tropas y de oficiales peninsulares, o sea, venidos de la península ibérica, que al mando del general La Serna había invadido victorioso la provincia de Salta, presenta tan vivo interés por los caracteres y los hechos, tanto movimiento por los actores, tal colorido y originalidad en los tipos, en el paisaje y en la novedad de los medios, que uno se figura estar dentro de un cuadro vivo y fantástico, agitado y bullicioso, en que el tiroteo de las armas repercute por los ámbitos oscuros del bosque, en que los caballos y los jinetes corren, se atropellan y se matan con el rostro enfurecido por la pasión de la guerra, lanzando gritos de agonía y de fiereza que todavía parecen herir nuestros oídos como si estuviéramos en el campo empapado en la sangre de la lucha. Los vencedores que desde Bailén, España, hasta Victoria, habían llegado al fin a salvar su patria del yugo extranjero en largos y gloriosos años de combates, cargados ahora de regias condecoraciones y de experiencia militar, los españoles, venían al frente de sus importantes columnas a estrellarse contra el brío de nuestros gauchos, en un duelo a muerte en que los unos y los otros entraban declarando que no daban ni pedían cuartel. Armados unos, los españoles, con el texto de la ley vieja, se consideraban los justicieros de su rey, Fernando VII, con derecho a sacrificar sin piedad a los que habían levantado el grito de la independencia nacional buscando libertades. Estos, armados con la doctrina de la evolución social y progresiva de los pueblos modernos, declaraban verdugos sanguinarios a los invasores. Morían cuando caían, pero cuando vencían sacrificaban con igual rencor a los asesinos de sus hermanos y de sus padres, decididos a no ceder hasta que el terror y el miedo aconsejasen una política más humana a los que habían comenzado por querer castigar el patriotismo de los hijos de la tierra. Si los realistas, con el pomposo aparato de sus tribunales militares, ejecutaban cualquier desertor americano, Güemes ordenaba a sus gauchos que en la misma noche acometiesen 2 o 3 guardias españoles que tomasen a lazo, costase lo que costase, 2 o 3 oficiales realistas que al otro día amanecían colgados en los árboles del bosque frente a frente del puesto donde habían sido arrebatados. Empecinado y rencoroso, Pezuela no quería ceder de su rigor a pesar del terror con que sus tropas habían empezado a temblar al nombre solo de los gauchos de Güemes.
seguiremos en nuestras charlas sin tiempo, con esta lectura sin tiempo de la figura y las proezas de don Martín Miguel de Güemes. En nuestras charlas sin tiempo.